Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean domingo como cada bienvenido a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? El video de hoy es sin dudas uno de los que más me pidieron en este canal. Un video que desde ya les adelanto no va a resolver absolutamente ningún misterio, simplemente les voy a mostrar lo que sucedió para que cada uno saque sus propias conclusiones. O para que simplemente, si no sabías lo que había pasado, te enteres, como me pasó a mí mientras lo realizaba. Y antes de empezar quiero contarles que tengo el honor de que nuevamente Brave patrocine un video. Brave es el navegador web más rápido actualmente, también el más seguro y además, como ya les conté anteriormente, podés ganar dinero mientras lo usás. Y también, como ya les conté la vez pasada, si se lo descargan desde el link que dejo en la descripción, también me ayudan a mí para que Brave confíe en seguir sponsoreando mis videos. Y de paso, les recomiendo que usen el navegador durante aproximadamente un mes para que de esa manera me sirva a mí y también les sirva a ustedes, ya que en un mes van a poder ver los cambios y esas pequeñas ganancias que van teniendo mientras navegan por internet. Básicamente nuestro sueño de chicos, que nos paguen por usar internet. No te vas a hacer millonario, pero algo es algo. Y ahora sí, sin dar más vuelta, empecemos. Para contextualizar un poco, Eva Perón falleció un 26 de julio de 1952 a causa de un cáncer de útero. Cuando murió, fue embalsamada, ya que su velorio iba a durar varios días. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Luego, su cuerpo quedó en la CGT, ya que el proceso de embalsamamiento duró aproximadamente un año. Pero en 1955, y a raíz de un golpe de Estado, Juan Domingo Perón es derrocado y se exilia a España. El cadáver de Evita queda en la CGT y el 23 de noviembre es, básicamente, secuestrado bajo órdenes de Aramburu. Al cuerpo le cortaron un dedo para tomar sus huellas digitales y le sacaron un pedazo del lóbulo de la oreja para un estudio. Luego quedó en manos del teniente Carlos Morikane, que se mantuvo trasladando el cuerpo durante mucho tiempo para que nadie lo encuentre. Durante ese tiempo que estuvo a cargo del cadáver, lo profanó de las maneras más turbias que te puedas imaginar. Literalmente se había obsesionado con el cadáver. Luego de años y años donde movieron el cuerpo de un lugar a otro, incluida Italia, el cuerpo es devuelto a Perón recién en 1971. Poco tiempo después de que los restos de Eva Perón fueron trasladados a la Argentina, fui requerido con el fin de examinar el cadáver de Eva Perón. Los daños en la cara eran varios: quebradura de nariz por aplastamiento, había roturas superficiales en la región frontal, también tenía una rotura en el pómulo derecho, los pies estaban destruidos por la evidente posición vertical que había soportado el cuerpo y por los posibles malos tratos. Ahora bien, Juan Domingo Perón murió el 1 de julio de 1974. Al igual que Evita, también fue embalsamado y luego de varios días de velorio, su cajón quedó junto al de Evita en la residencia de Olivos. Pero al poco tiempo, el dictador Videla ordenó que sean retirados de ahí y el cuerpo de Perón fue enterrado en el cementerio de Chacarita en 1977. Pero 10 años después, en 1987, 3 personas recibieron una carta donde se los notificaba de que la tumba de Perón había sido profanada. Las cartas las recibieron Carlos Grosso, uno de los jefes del peronismo, Vicente Leonidas Sadi, titular del Partido Justicialista, y el jefe de la CGT, Saúl Ubaldini. La carta decía exactamente: por la presente llevo a su conocimiento que el grupo al cual represento procedió a retirar o amputar las manos de los restos de quien en vida fuera el teniente general Juan Domingo Perón. A cambio de su devolución, pedían $8 millones para, en teoría, pagar una deuda no saldada de Perón. La carta estaba firmada por Hermes Yay. Los profanadores no solo se habían llevado las manos de Perón, sino que además también robaron un sable y un poema que Isabel Perón le había escrito y con el cual había sido enterrado. El ataúd estaba protegido por un vidrio blindado de 7 centímetros de espesor. La tapa de madera estaba cubierta por una chapa y además, para llegar a ese cajón, se necesitaban 12 llaves. Al principio, quienes habían recibido la carta la ignoraron. No era la primera vez que se decía algo así.
Pero esta vez, cuando un familiar de Perón fue al cementerio, se encontró con ese blindado roto. Y cuando fueron a corroborar que lo que la carta decía era cierto, se encontraron con el atroz escenario. El vidrio blindado estaba agujereado, la plancha de metal estaba doblada hacia afuera y a Perón le faltaban las manos. Y ahí comenzaron las investigaciones. Lo primero que salió a la luz fue que quienes cometieron el robo no tuvieron que esforzarse mucho, ya que ninguna cerradura había sido violentada. Tenían copias de todas las llaves. Incluso se cree que el hueco en el vidrio fue innecesario. Cabe aclarar que las llaves del ataúd y de la bóveda habían quedado en custodia de la casa militar y luego a manos del escribano mayor del gobierno. Se cree que los profanadores no tardaron más de 2 horas en hacer el hueco en el vidrio blindado. Y acá comienza la parte más extraña de esta historia. El juez de la causa era Jaime Farsó, quien inspeccionó la bóveda junto al jefe de la comisaría 29, Carlos Zunino, y el jefe de la Policía Federal, Juan Ángel Pirker. Al poco tiempo, el juez Farsó, que estaba acostumbrado a cientos de amenazas, murió luego de un accidente donde su auto volcó en la ruta y se prendió fuego, a pesar de que el tanque de nafta fue encontrado intacto a algunos metros del auto. Además de su despacho, habían robado una carpeta que contenía la transcripción de una charla que tuvo con Isabel Martínez de Perón días después de la profanación. Y eso no es todo. A los pocos meses, Zunino logró sobrevivir a un intento de asalto donde le dispararon en la cabeza. Y por último, Pirker falleció de un paro cardíaco en su oficina. Pero hubo más muertes extrañas alrededor de este caso. Paulino Labaño, el portero del cementerio, murió luego de una brutal golpiza. Además, María del Carmen Melo, quien frecuentaba la tumba de Perón, también fue asesinada cuando se supone estaba intentando contactarse con los investigadores para aportar algo de información y denunciar a un posible sospechoso. La policía policial había dado que unas 5 personas debieron trabajar aproximadamente 10 horas para perpetrar el atentado. Entonces pedimos que se investigara a los guardias del cementerio. Lo que pasa es que los guardias, que permanecen vivos, digamos, nadie había visto nada ni escuchado nada. A raíz de la profanación a la tumba de Perón, se comenzaron a realizar masivas protestas y manifestaciones. Y a la cascada de información se sumaron las 1001 hipótesis, algunas hasta que incluyen conspiraciones y masones. Una de las hipótesis iniciales indicaba que lo que se buscaba a cambio de las manos de Perón no era dinero, sino que era una consecuencia de un pacto no cumplido entre Perón y una mafia, la Logia Propaganda Due. Justamente, según esta hipótesis, Licio Gelli, el jefe de esa logia, fue clave en las negociaciones para que se le devuelva el cadáver de Evita a Perón. Supuestamente, a cambio de ese favor, Gelli le pidió a Perón la representación comercial de la Argentina en Europa. Pero Perón, en teoría, le contestó que antes de pagar un favor personal con intereses de la nación, se cortaría las manos. Efectivamente, Perón terminó con las manos cortadas y Gelli, incluso, obtuvo un cargo de agregado comercial de la Argentina en la embajada en Roma. En teoría, esta hipótesis plantea que el corte de las manos fue algo así como un ritual masónico en respuesta al pacto no cumplido, y que a eso se le sumó el interés de los militares para crear un clima de tensión en el país. Pero esa no fue la única hipótesis. Otra indicaba que en realidad sus manos fueron robadas para utilizar sus huellas digitales para abrir una caja fuerte ubicada en Suiza. Sin embargo, ese país lo negó diciendo que en esa época no tenían mecanismo de lectura de huellas digitales. Otra teoría, por ejemplo, indica que en realidad a Perón le cortaron las manos antes de dejarlo en el cajón. Según esta hipótesis, todo fue planeado por López Rega, a quien le decían el brujo, por sus prácticas esotéricas. De más está decir que todo el caso quedó en absolutamente nada durante años. Ningún juez quiso avanzar con la investigación, hasta que en 1994 se reabrió la causa, ya que en el sótano de una comisaría aparecieron las 12 llaves del marco de hierro que fijaba el blindex en la bóveda. En ese momento el caso pasó a manos del juez Baños, que le pidió hasta a la CIA un informe sobre el caso. Básicamente le preguntó si tenían información aunque sea clasificada sobre esto, pero nunca obtuvo respuesta. Además, pidió al Poder Ejecutivo información sobre 30 personas que figuran en el expediente, de los cuales se cree que 4 podrían haber sido quienes mutilaron las manos. El juez recién obtuvo respuesta del Poder Ejecutivo en 2015, unas simples 2 hojas con datos superficiales y nada relevantes de esas 30 personas.
Al menos, las investigaciones que pudo hacer sirvieron para descartar las hipótesis más fuertes, las que incluían motivos esotéricos y las de motivos económicos. Se determinó que las cartas iniciales con el pedido de dinero eran solamente una pista falsa para desviar las investigaciones. Pero al poco tiempo y luego de esos avances, entraron a robar a su casa y se llevaron un portafolio que tenía los cuerpos de la causa y una computadora. A pesar de que había cosas de valor, solamente se llevaron eso. Hoy en día se desconocen por completo a los profanadores de la tumba. La causa no tiene ningún imputado y prácticamente ninguna pista firme. La hipótesis más fuerte es que fue una operación de contrainteligencia con fines políticos. Hay algunos nombres de sospechosos, más de 30, como dije anteriormente, pero ninguna prueba. Y ojo, porque la profanación a tumbas no es algo inédito en nuestro país. Cuando exhumaron los restos de Belgrano, los ministros González y Richieri se robaron cada uno un diente de él. Tiempo después, en 2007, alguien robó su reloj del Museo Histórico Nacional. En 2008, por ejemplo, un joven se robó el corazón de Fray Mamerto Esquiú. Además, en 1974, Montoneros robó el cuerpo de Aramburu para, justamente, negociarlo por el cuerpo de Evita que se encontraba en Italia. Y ni siquiera es necesario viajar tan atrás. En enero de 2020, un grupo de profanadores abrió varios cajones también en el cementerio de Chacarita. En febrero, en el cementerio de Recoleta, detuvieron a un hombre que se robaba las placas fúnebres. Sin embargo, más allá de todo esto, es innegable que el robo de las manos de Perón esconde atrás algo bastante más misterioso, que al menos hasta ahora se desconoce por completo. Espero que les haya gustado esta nueva edición de Historias Innecesarias y cada quien sacará sus propias conclusiones a pesar de no haber absolutamente ninguna prueba. Nuevamente gracias a la gente de Brave y les recuerdo que pueden descargar el navegador desde el enlace que está en la descripción de este video o también en el comentario fijado. Y no se preocupen que no van a perder absolutamente nada, ya que pueden exportar todos sus datos o marcadores desde el navegador que hayan estado utilizando. Háganme caso, úsenlo un mes y después me cuentan. Nos reencontramos el domingo que viene, por supuesto que sí. Los invito a suscribirse si es que no lo están, a dejar un comentario o por qué no un like. Hasta luego.